Hay 5 razones por las que el dinero no se queda en tus manos. 5 pecados espirituales que los cristianos cometen cada día, sin saberlo. Y el más peligroso, lo estás cometiendo ahora mismo. No es la avaricia, no es el juego, no es el vicio que todos señalan con el dedo en la iglesia. Es algo mucho más silencioso, algo que el cielo registra con precisión, algo que mantiene las puertas de la provisión cerradas sobre tu vida. No por castigo, por ley. Hay una ley espiritual que gobierna el dinero, y tú la estás violando sin saber que existe. Esto que estás viviendo no es mala suerte, es una ley activa en tu contra. Nadie te enseñó esto, porque no querían que no supieras. Yo también estuve ahí, en el fondo, sin salida. Trabajé sin descanso durante años. Oré, creí con todo lo que tenía, y el dinero seguía desapareciendo antes del siguiente viernes. Hasta que entendí lo que hoy voy a mostrarte. Un hombre al que Dios sacó de entre las naciones y convirtió en padre de una herencia que todavía bendice a sus descendientes. Él descubrió y aplicó una ley espiritual sobre sus finanzas que cambió el curso de su linaje para siempre. Hoy te voy a revelar 5 pecados financieros que los cristianos cometen sin saber que los cometen. Son 5 puertas cerradas, 5 llaves que tienes en la mano y no sabes reconocer. Presta mucha atención a lo que viene ahora. El quinto es el más silencioso, el que más duele, el que opera cada día contra tu provisión, y nadie en tu iglesia te ha señalado jamás. Hace unos años conocí a un hombre en Medellín. Trabajaba 16 horas al día. Oraba cada mañana, y aún así nunca llegaba al siguiente viernes. Su historia tiene un final que va a cambiar la tuya. Pero primero necesito que te quedes. Escribe ahora mismo en los comentarios la palabra llave, si lo que acabo de decir describe tu vida hoy. Ese hombre de Medellín, que mencioné en el inicio, trabajaba 16 horas al día. Vendía en la calle desde las 6 de la mañana. Tenía 2 empleos y 3 hijos. Oraba antes de dormir. Oraba antes de salir. Creía con todo lo que tenía. Y cada 15 días, el dinero llegaba y desaparecía antes del siguiente viernes. No había vicio. No había derroche. Solo esa sensación que tú conoces bien. Esa sensación de que el dinero no te pertenece. Que pasa por tus manos como agua entre los dedos. Que por más que trabajes, siempre falta algo. Cuando lo conocí, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, hermano, yo creo que simplemente no soy de los que prosperan. Hay gente a la que Dios le da abundancia, y hay gente como yo. Nosotros somos los que cargamos la cruz. Me lo dijo con paz, con resignación, como si eso fuera teología. Y esa frase, hermano, es el primer pecado financiero que los cristianos cometen sin saber que lo cometen. Creer que la escasez es la voluntad de Dios para su vida. Porque esto es lo primero que necesito que entiendas hoy. Ese pensamiento que tú también has tenido. Esa voz que te dice que la prosperidad es para otros, que tú naciste para el sacrificio, que pedir abundancia es arrogancia espiritual. Esa voz no viene del cielo, viene de un malentendido profundo sobre quién es Dios y qué promete su palabra. Yo también lo pensé. En los peores años de mi vida, cuando perdí todo, llegué a creer que Dios me estaba castigando. O peor, que me estaba formando a través de la miseria, que la pobreza era el camino hacia la santidad. Y mientras lo creía, seguía sin salida. Hasta que encontré el primer paso, el primero de los 5. Identifica la mentira que llevas creyendo sobre el dinero y sobre lo que Dios quiere para tu vida. Así de simple. Así de concreto. No es un ejercicio devocional abstracto. Es un acto de obediencia espiritual. Porque no puedes romper lo que no has nombrado. No puedes cerrar una puerta que no has reconocido que está abierta. La Biblia lo dice en Deuteronomio 28, versículo 1
Versículo 2. Las bendiciones de Dios no son accidentes, no son favoritismos, son consecuencia de la obediencia. Y la obediencia comienza en la mente, en lo que crees que es verdad sobre ti y sobre Dios. Hay una ley espiritual que gobierna el dinero, y esa ley dice que lo que crees en el interior produce lo que vives en el exterior. No como metáfora, como ley. El hombre que cree que no es de los que prosperan, toma decisiones financieras que confirman esa creencia. No pide el aumento, no negocia la deuda, no abre el negocio, no diezma porque siente que de todas formas no sirve de nada. Y así, el círculo se cierra, no por maldición externa, por creencia interna convertida en conducta. Alma en camino, escúchame ahora. Este paso no te pide que finjas optimismo. No te pide que ignores la realidad de lo que estás viviendo. Te pide que tomes papel y pluma antes de que pase este día. Y que escribas, con tu letra, la mentira que has creído sobre el dinero. La frase que repites en tu cabeza cuando llega la quincena y no alcanza. La historia que te cuentas sobre por qué para ti es diferente. Escríbela, nómbrala, porque el enemigo opera en lo que no se nombra. Abraham no llegó a ser padre de naciones creyendo que no era de los que Dios prosperaba. Él creyó cuando no había razón humana para creer. Y esa fe activa, esa fe que contradecía la evidencia visible, fue la llave que abrió los cielos sobre su linaje. La misma llave está disponible para ti hoy, pero primero tienes que soltar la mentira. Si en este momento estás reconociendo una de esas frases en tu propia historia, escribe en los comentarios la palabra verdad. No para mí, para ti, como primer acto de ruptura, como declaración de que hoy empieza algo diferente en tu vida. Porque el primer pecado financiero de los cristianos no es lo que hacen con el dinero. Es lo que creen sobre el dinero antes de recibirlo. Y el segundo pecado, hermano, es todavía más silencioso. Es el que has estado cometiendo cada 2 semanas, puntual, sin saber que cada vez que lo haces, estás cerrando con tus propias manos la puerta de la que habla Malaquías. La puerta que Dios mismo prometió abrir si tú cumples una sola condición. Una condición que la mayoría de los creyentes en América Latina lleva años violando con la mejor intención del mundo. Lo que viene ahora te va a detener. Volví a buscarlo 3 semanas después. Seguía en la misma esquina, mismo carrito, mismo turno de madrugada, misma ropa cansada de tanto trabajo. Me acerqué despacio, lo saludé, y antes de que pudiera hablar, le hice una pregunta que no esperaba. Le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que diezmaste? Se quedó quieto. No dijo nada durante varios segundos. Solo me miró, como si le hubiera preguntado algo sin sentido. Como si ese tema no tuviera nada que ver con lo que estábamos hablando. Después de un momento, me respondió con firmeza. Me dijo, hermano, yo no tengo para diezmar. Apenas me alcanza para la renta y la comida. Si doy el 10%, me faltan los pasajes de los niños. Diezmar es para los que ya tienen, no para los que estamos en el hoyo. Dios entiende mi situación. Lo dijo convencido. Lo dijo con lógica. Con la lógica del que ha hecho las cuentas muchas veces y sabe que no le salen. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Me habló de los precios, de la renta atrasada. Me explicó con detalle por qué era matemáticamente imposible dar cuando no alcanzaba ni para cubrir lo básico. Me dijo que había pastores que predicaban el diezmo para llenarse los bolsillos. Me dijo que Dios era misericordioso y que entendía que había épocas de vacas flacas. Lo escuché todo, sin moverme, sin rebatir nada, porque yo también dije exactamente esas palabras, en un cuarto oscuro de Bogotá, hace muchos años, cuando no tenía ni para el bus. Dije lo mismo que él, palabra por palabra. Cuando terminó de hablar, le hice una sola pregunta. Le dije, ¿desde cuándo no diezmas?
Calculó en silencio. Tardó en responder, como si la fecha la sorprendiera incluso a él. 12 años, me dijo. Y luego le pregunté, ¿y desde cuándo llevas sintiendo que el dinero se escapa antes del siguiente viernes? Se quedó helado. Hermano, el segundo pecado financiero que los cristianos cometen sin saber no es la avaricia, no es el derroche, es creer que la lógica humana de la escasez puede justificar la desobediencia a Dios. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dios no habla ahí en tono de sugerencia. Dios lanza un desafío. Dice textualmente, traed todos los diezmos al alfolí. Y después dice algo que no tiene equivalente en ningún otro lugar de toda la Escritura. Dice, probadme ahora en esto. Dios invitó a ser probado. No pidió confianza ciega. Pidió una prueba con consecuencias reales. Y prometió que si esa condición se cumplía, abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabundara. No dijo que quizá, no dijo que dependía de las circunstancias, lo dijo como ley. El hombre de Medellín me escuchó citar ese versículo, y por primera vez noté que su argumento se aflojaba un poco, no del todo, pero algo se dio en su expresión, algo pequeño, como cuando una puerta que estaba trabada cede apenas un centímetro. Me dijo en voz baja, pero es que no me alcanza, hermano. Y yo le respondí con calma. Le dije, no te estoy pidiendo que entiendas cómo funciona matemáticamente. Te estoy pidiendo que le creas a Dios más de lo que le crees a tu cuenta bancaria. Porque llevas 12 años creyéndole a la cuenta, y ya sabes el resultado. Silencio. No fue un momento dramático. No lloró, no levantó las manos al cielo, solo bajó la cabeza. Un gesto pequeño, casi imperceptible, como alguien que acaba de soltar algo que llevaba cargado mucho tiempo, sin saber que lo cargaba. Yo lo reconocí, ese gesto, porque yo también lo hice. En ese cuarto oscuro, cuando después de años de resistir, de calcular, de justificar cada centavo que no di, entendí que el problema no era el dinero que no tenía. Era la puerta que yo mismo tenía cerrada. La puerta de Malaquías, cerrada con la llave de la desobediencia financiera. Y esa llave la tenía yo, no el diablo, no la economía, no el jefe que pagaba mal. Yo. Alma en camino, si en este momento estás sintiendo que eso también describe tu historia, escribe en los comentarios la palabra puerta. No como respuesta a un ejercicio, como declaración, como el primer movimiento hacia abrir lo que llevas años cerrando, sin saber que lo hacías. Porque lo que estás viviendo no es mala suerte. Es una ley activa. Y las leyes no cambian solos. Cambian cuando tú cambias tu posición frente a ellas. Pero hermano, hermana, lo que acabo de decirte es solo el segundo pecado. Hay un tercero, un cuarto, y después viene el quinto, el más silencioso de todos, el que opera en tu boca cada día, el que parece humildad cristiana, el que suena a resignación santa, el que tú mismo has pronunciado esta semana sin saber que con cada vez que lo dices, estás sembrando muerte económica sobre tu propio hogar. Nadie te enseñó esto, porque no querían que lo supieras. Yo mismo lo cometí durante años. Lo repetí con convicción. Lo enseñé a mis hijos sin darme cuenta. Y fue lo último que rompí, lo más difícil, el bloqueo más profundo de todos. Porque este pecado no se ve desde afuera, pero el cielo lo escucha, cada vez que lo pronuncias. Lo que viene ahora es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. No te muevas. Volví a buscarlo 2 semanas después. Esta vez no estaba en la esquina. Estaba sentado en una banca del parque, con una libreta sobre las piernas. No levantó la vista cuando me acerqué. Solo cerró la libreta despacio, como quien guarda algo íntimo.
Me senté a su lado sin hablar. Lo observé un momento. Había algo diferente en su postura. No en su ropa, no en su situación, en cómo sostenía el cuerpo, como si hubiera soltado algo que llevaba atado a los hombros durante años. Después de un momento, le hice la pregunta. No le pregunté por el diezmo. No le pregunté por sus ingresos. Le pregunté algo que no esperaba. Le dije, ¿qué es lo que dices cuando alguien te pregunta cómo vas económicamente? Se quedó quieto. Lo vi pensar, y luego, casi sin darse cuenta, empezó a hablar. Me dijo, pues digo la verdad, que mal, que siempre falta, que el dinero no rinde, que para nosotros es así, que somos de los que cargamos la cruz, que quizás no es la voluntad de Dios que yo prospere en esta vida. Se detuvo solo, como si algo en su interior lo hubiera interrumpido. Me miró y me dijo en voz baja, ¿eso es malo? No respondí de inmediato. Dejé que la pregunta se quedara en el aire entre los dos. Luego le dije con calma, hermano, llevas 12 años orando por provisión, y llevas 12 años decretando escasez con tu propia boca. Dios te escucha en las dos direcciones. Se quedó helado. No protestó esta vez, no argumentó, solo me miró con una expresión que yo reconocí perfectamente, porque fue la misma que tuve yo la tarde en que alguien me dijo lo mismo. La expresión de quien acaba de entender algo que no podrá desaprender. Le tembló la mandíbula, solo un segundo, lo contuvo, bajó la vista a la libreta cerrada sobre sus piernas, y con una voz que apenas se escuchaba, me dijo, entonces yo mismo me lo he quitado. No le respondí que sí, no le respondí que no. Solo le puse una mano en el hombro. Porque eso no necesitaba respuesta. Necesitaba espacio para ser verdad. Proverbios 18:21 lo dice con una claridad que no deja margen para interpretación. La muerte y la vida están en poder de la lengua, no en poder de la economía, no en poder del jefe, no en poder del gobierno, en poder de la lengua. El quinto pecado financiero que los cristianos cometen sin saber es el más silencioso de todos, porque viene disfrazado de honestidad, de humildad, de resignación santa. Pero Dios no llama a esas frases humildad, las llama decretos. Y cada decreto de escasez que pronuncias sobre tu propia vida se siembra en el ámbito espiritual con la misma fuerza que una oración, solo que en la dirección equivocada. Ese hombre de Medellín empezó a entender algo esa tarde. 7 meses después me llamó. Me dijo que había conseguido un contrato nuevo, que había salido del segundo empleo porque ya no lo necesitaba, que había podido llevar a sus 3 hijos de vacaciones, por primera vez en 6 años. No un viaje caro, pero un viaje que antes era imposible, no porque no tuviera el dinero, sino porque ni siquiera se le ocurría pensarlo. Me dijo, hermano, cambié lo que decía y empezaron a cambiar las cosas. Eso no es casualidad, es ley. Ahora quiero que te detengas. Para, respira, escúchame bien. Lo que viene ahora no es sugerencia, es instrucción. Toma papel y escribe, con tu letra, las frases que has pronunciado esta semana sobre tu situación económica. Las frases que dices cuando alguien te pregunta cómo vas. Las que dices en la cocina cuando no alcanza. Las que repites a tus hijos sin darte cuenta. Escríbelas todas. Ese es el inventario. No para condenarte, para que puedas romper lo que has nombrado. Porque no se puede cerrar una puerta que no se ha reconocido abierta. Después, escribe al lado de cada frase la promesa bíblica que la contradice. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Salmos 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No las leas en silencio, pronúncialas en voz alta, frente en espejo, cada mañana durante 7 días. Ese es el decreto de ruptura. No magia.
Obediencia activa. Y el tercer paso, la próxima vez que alguien te pregunte cómo vas económicamente, detente antes de responder. Solo un segundo, y elige la respuesta que Dios haría tuya si tu boca y tu fe estuvieran alineadas. Eso es todo. 3 pasos, concretos. Hoy, hermano, hermana, alma en camino. Dios no te creó para la escasez, te creó a su imagen. Y su imagen no es imagen de miseria, es imagen de provisión, de abundancia, de vida con sentido y con fruto. Lo que has vivido hasta hoy no tiene que ser lo que vives mañana, pero las puertas que tú mismo has cerrado, tú mismo las puedes abrir, con obediencia, con la boca, con la decisión de honrar a Dios primero. Yo sé lo que es estar en el fondo sin salida. Sé lo que es llegar a casa un viernes con los bolsillos vacíos y 3 personas mirándote esperando algo que no puedes dar. Sé lo que es arrodillarse y sentir que el techo está sellado, que la oración no sube, que Dios no escucha. Recuerdo el frío de ese cuarto en Bogotá, el olor a humedad, las cuentas sobre la mesa que no podía pagar. Y recuerdo el día en que dejé de decirle a Dios lo que yo no podía, y empecé a declarar lo que Él prometió que podía. Ese día algo se rompió en el ámbito espiritual. No lo sentí de inmediato, pero algo se movió, y siguió moviéndose, y no se detuvo. Ahora quiero orar contigo, no por mí, por ti, por tu familia, por lo que viene. Señor, venimos ante ti hoy, con el corazón abierto y la boca lista para declarar lo que tú dices sobre nuestra vida, y no lo que el miedo ha repetido durante años. Reconocemos que hemos pronunciado palabras de muerte sobre nuestras finanzas, que hemos retenido lo que es tuyo, que hemos cargado creencias heredadas que no vienen de ti. Hoy los nombramos, hoy los rompemos. En el nombre de Jesús, rompemos todo decreto de escasez que hayamos pronunciado con nuestra boca sobre nuestra propia vida, todo pacto inconsciente con la miseria, todo acuerdo verbal con la insuficiencia. Declaramos que esa palabra no tiene más poder sobre nuestra economía desde este momento. Declaramos que tú eres nuestra única fuente, no el empleo, no el jefe, no la economía, tú. Y tu palabra dice que suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Esa es la ley que activamos hoy, con obediencia, con fe y con la decisión de honrarte primero en cada ingreso, en cada palabra y en cada decisión financiera. Recibimos con las manos abiertas y el corazón dispuesto todo lo que has preparado para nuestra vida. No porque lo merezcamos, sino porque tus promesas no pueden fallar. Amén. Si esta oración fue tuya también, escribe ahora mismo en los comentarios la palabra decreto. No como respuesta a un ejercicio, como declaración ante el cielo, como el pacto que hoy firmaste con Dios sobre tus finanzas y sobre tu familia, como el primer día del resto de tu historia. Lo que el dinero no puede comprar, el alma ya posee, pero lo que Dios prometió, también es tuyo.